su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Qué gusto y alegría poder saludarles nuevamente una vez más. Estamos en la penúltima lección de esta semana. Para el día de hoy toca la lección de jueves. Y estamos, por la gracia de Dios, aquí una vez más para compartir un estudio más con toda nuestra audiencia. Queremos saludarles en el nombre del Señor. Queremos desearles que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Agradecemos a todos su sintonía, por todos los medios por los cuales este estudio se ha estado transmitiendo, para bendición de muchos. Que la vida espiritual de cada uno de ustedes pueda ser fortalecida a través de esos estudios y que el Espíritu Santo haga una obra en cada uno de nosotros. En este día tengo el honor y el privilegio de tener aquí para compartir ese estudio a mi esposa Esmeralda Rentería, a quien quiero dar hoy una bienvenida. ¿Cómo estás, hija? Dios te bendiga. Adelante. Amén, gloria a Dios. Pues es un privilegio, como tú lo has mencionado, y un gusto, ¿verdad?, estar los dos en los caminos del Señor. Y también junto a ustedes, hermanos, Amén. queremos darles una bienvenida también y seguir estudiando, animándolos, ¿verdad? Estas lecciones, pues el Señor en su infinita misericordia nos las ha mandado para que nosotros nos fortalezcamos en cualquier necesidad o en cualquier circunstancia que estemos pasando adversa. Y pues queremos saludar a nuestros hermanos televidentes, a los que nos escuchan y por los medios de internet, por los canales Advenimiento TV y también por el 55.7, la televisión, Así es. por todos los medios por los cuales están viendo este programa. Así es. Sean bendecidos. Amén. Mandamos un saludo también muy especial a toda la teleaudiencia de Houston, Texas, que también sintonicen este canal. Queremos desearles que el Señor también pueda bendecirles a través de estos estudios. Y bien, hemos estado tratando una historia muy interesante, ya la final de ese gran hombre como fue Job. Hemos aprendido bastantes lecciones de Job. Y hoy que esta semana ha estado tan interesante, hoy jueves, pues también esta lección sin duda alguna nos traerá y nos trae aliento, nos trae una perspectiva de la cual nosotros podemos afirmarnos más en la fe. Así es de que, ¿qué te parece si oramos entonces, hija, para comenzar con el estudio? Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias le damos, Señor, por los mensajeros que usted ha mandado para su pueblo remanente, Señor, para prepararnos y para no sentirnos desesperados ni angustiados, sino al contrario, gozosos, Señor, e ir creciendo en fe y esperanza. Amén. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, los que escuchan, los que están en sus hogares, los que van en su carro, Señor, o en cualquier parte que ellos estén, y que estas lecciones, estas enseñanzas también sean de fortaleza para ellos. Gracias, Padre bendito. Todo esto se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El título principal de la lección de esta semana se llama Toda la gloria a Dios. Y hoy jueves como título tenemos Confiando en la bondad de Dios. Y bueno, ahí viene la primera pregunta. ¿La quieres leer, hija? Dice, cuando la perspectiva es sombría, ¿qué actitud nos fortalece para seguir la fe de Job? Y Bien. tenemos la lectura bíblica en Job 13, 15 y 16. Repito la pregunta una vez más. Cuando la perspectiva es sombría, ¿qué actitud nos fortalece para seguir la fe de Job? Veamos qué dice entonces la palabra de Dios ahí en Job 13, 15 y 16. Dice de esta manera: He aquí que aunque él me matare, en él esperaré. No obstante defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia
el impío. Amén. Bueno, aquí la palabra del Señor, ese gran patriarca está hablando aquí, está diciendo que aún así, dice que aunque Él me matare, me sorprende esa declaración de Job, ¿no? Esa convicción que él, pero que él tenía. más que lo que yo veo, estoy viendo aquí en esa declaración que Job está haciendo aquí, él que está diciendo, aunque Dios me trate mal, aunque que obviamente no es así, ¿no? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero esa declaración me viene a mi mente como decir, aunque Dios me trate mal, aunque Él me matare, dice, y hay una gran seguridad de fe, dice, en Él esperaré. Amén. Obviamente el Señor no es así, pero Dios, Job pone tan alto su fe, que aún diciendo estas palabras, él iba a confiar en Dios, no importaba qué. Y esa es una declaración muy, muy grande, ¿no? Para que, yo me imagino que cuando Job declaró estas palabras, el diablo inicialmente dijo, se vio derrotado. Dijo, no, por lo visto este hombre con este no voy a poder, y no pudo, no podré. Imagínate cuando salieron estas palabras de la boca de Job, ¿cómo se sentirá el enemigo? Chaspeado, definitivamente salió derrotado de eso. Por eso la pregunta decía, cuando la perspectiva es sombría, ¿qué actitud nos fortalece para seguir la fe de Job? Y Bien. pues aún, yo veo aquí mismo en la pregunta, dice, ¿qué actitud nos fortalece para seguir la fe de Job? Es que su fe era grande, su fe era en el Señor, y a pesar de las tribulaciones que estaba pasando, él aquí declara, dice, pero sostendré delante de él mis caminos, y sus caminos eran rectos delante Así del es. Señor. Muchas veces nosotros, cuando pasamos la aflicción, dice, abandonamos el camino. En otras palabras, Nos angustiamos. Job estaba diciendo, y sostendré mi fe, ¿verdad? Y Exactamente. sostendré mi fe delante de él, o sea, él iba a seguir confiando en el Señor, no importaba la perspectiva sombría que él estuviera pasando. Y hay otro versículo que son las palabras de Job, ¿verdad? Que él también sentía porque tenía la esperanza. Ujú. Esa era su esperanza, que pasara lo que pasara, él iba a seguir siendo fiel al Señor. Dice, y él mismo será mi salvación, Ujú. porque no entrará en su presencia el hipócrita. Él estaba consciente de que si pecaba o si desmayaba, aún en la aflicción, porque no era fácil lo que él estaba pasando, él perdió todo, Me gusta. sus pertenencias, su familia, y estuvo a punto de perder la vida. Me gusta la declaración que tu versión de tu Biblia dice, hija, porque estas palabras podrían mencionar como simplemente tiradas de labios, nada más como con hipocresía. Pero ahí dice que en su presencia, dice, no entrará el hipócrita. O sea que él estaba dando a entender que las palabras que había dicho, la sentía, porque él sabía en quién es. estaba creyendo. Bien, dice la notita que sigue aquí adelante, dice, somos justificados. O si tienes algo más que comentar. No, eso sigamos muy simplemente bien. aprendamos de Job, ¿verdad? Del fiel y honesto Job, de este personaje, porque en lo personal a mí me ha ayudado bastante. Claro. En momentos de tribulación a veces pensamos que Dios nos ha dejado, nos ha desamparado, y es terrible, se siente uno muy afligido, como que no hay solución, como que no hay esperanza en nada ni en nadie. Y realmente, pero cuando vemos, al menos en mi caso, lo personal, cuando yo me he encontrado en momentos de angustia, he salido afuera, he mirado los cielos, he mirado las nubes. A mí la naturaleza del Señor nos dice que está el Señor ahí. Me muestra todo su poderío. Así es. Entonces hay un pensamiento que me viene a la mente, y yo le pido al Señor, clamo, oro, y le pido al Señor que conteste la oración, ¿verdad? Pero el Señor tiene su tiempo. A pesar de que soy pecadora, y se lo expreso al Señor, que soy pecadora y no merezco nada de Él, pero un pensamiento que yo sé que es el Señor me pone en mi mente, donde dice, bástate mi gracia. Así es. Eso es para mí la respuesta del Señor,
Entonces, y espero confiada en el Señor, y el Señor se ha manifestado milagrosamente Y en lo que yo le he pedido. así es. Y yo creo, bueno, y por lo que vemos en en la vida de Job, de este personaje, nosotros sabemos a hoy que leemos su historia y que vemos, con seguridad sabemos que Dios nunca lo abandonó, ¿verdad? Siempre estuvo ahí el Señor para ayudarle. Y la nota que sigue yo creo que especifica más lo que estabas diciendo, ¿no? Dice, somos justificados para avanzar por la vista mientras podemos. Pero cuando ya no podemos ver el camino claramente, entonces debemos colocar nuestra mano en nuestro Padre Celestial y dejarle que nos conducirnos. Eso es verdad. Amén. Realmente que humanamente podemos nosotros avanzar, podemos nosotros por vista tratar de seguir al Señor, pero cuando lo humano no puede, entonces ahí entra el lugar de Dios. Pero muchos de nosotros humanamente queremos seguir en las cosas cuando Resolverlas a resolverlas de nuestra nuestra manera. manera, cuando Dios está ahí listo para ayudarnos. Así es. Hay emergencias en la vida, dice, hay emergencias en la vida de todos, en las cuales no podemos seguir la vista y ni confiar en la memoria o la experiencia. Todo cuanto podemos hacer es simplemente confiar y esperar. Que a veces cuando nosotros tenemos un problema, una dificultad, o ¿cómo pudiera decirlo? A lo mejor a veces aún en el trabajo donde trabajamos y no vemos qué puede haber más allá de las consecuencias de lo que hacemos. Entonces aquí toma esto, ¿no? Que nosotros no debemos confiar ni en nuestra memoria, ni en nuestro conocimiento, ni en la experiencia. Dice que debemos de confiar en Dios y debemos saber esperar. Sí, solamente quisiera agregar algo más en lo que leíste anteriormente, donde dice que somos justificados para avanzar por la vista mientras podamos, pero cuando ya no podemos ver el camino claramente, entonces debemos colocar nuestra mano en nuestro Padre Celestial y dejarle conducirnos. Ahí, hermanos, nosotros debemos de hacer nuestra parte, como dice, nuestra parte humana, y el Señor hace la parte divina. Debe de haber una unión. Debemos de orar, debemos de pedirle perdón al Señor por nuestras faltas, nuestros pecados, reconciliarnos con Él, afligirnos de verdad por todo el mal que hemos hecho. Así es. Entonces, debemos descansar en el Señor, tener paz aún en la tribulación, porque de esa manera estamos honrando al Señor, porque Así confiamos que Él obrará. Confiamos en Él, sí. Así dice la partecita, honraremos a Dios al confiar en Él porque Él es nuestro Padre Celestial. ¿Estáis tentados a ceder a presentimientos ansiosos o al abatimiento absoluto? ¿Cómo contestaríamos esa pregunta? Yo pienso que realmente a veces nos pasa de esa manera, cuando en cualquier momento que alguien nos dice algo malo o que nos sentimos ofendidos o que simplemente creemos que es una injusticia lo que nos están haciendo, lo que nos está pasando, entonces siempre por naturaleza estamos tentados a ceder a esos presentimientos, a esos pensamientos, a veces de revancha, ansiosos, exactamente. Y pues sí, humanamente, pues yo creo que muchos, ¿verdad? A veces todavía no llega por decir, el problema y nosotros ya ahondamos en él. Ya a veces nos preocupamos por el día de mañana, cuando el Señor, deberíamos de confiar en el Señor y esperar. A veces los problemas no son tan grandes como nosotros no los imaginamos. Y cuando son los problemas grandes y cuando el Señor nos da la solución y después lo que ya ha pasado y se ha resuelto positivamente, después se nos hizo como tan fácil, como que, es decir, no era para tanto que yo me afligiera. Pero es porque nosotros no confiamos en el no Señor. hemos aprendido a confiar en el Señor, no hemos aprendido de verdad a tener fe en Él. Así es. En los días más sombríos, cuando en apariencia hay más peligro, no temáis, dice, No temáis. tened fe en Dios. Una cita de la sierva del Señor, esta se encontraba en Profetas y Reyes, página 121. Y la pregunta del inciso B dice, ¿cómo la historia de Job ilustra la justificación por la fe? ¿Y cómo este tema debe reflejarse en nuestras vidas? Veamos Romanos
capítulo 5, del 1 al 5, y Tito 3, 3 y 7. Ay, disculpa que otra vez me regrese, pero es que a mí estas palabras, hermanos, de verdad que nos den aliento, que nos den confianza, porque estamos pasando momentos bien difíciles. Yo he recibido llamadas a veces de mis hermanas, de mis hermanos, donde piden oración y unos casos a veces que inimaginables, mucho dolor, mucha tristeza, mucha aflicción, mucha desesperación. Entonces, donde parece que no hay solución. Muchos hasta piensan en el suicidio, piensan que esa es la solución. Entonces, en Jesús está la respuesta. Y por más oscuro que sea la noche, recuerde, hermano, que pronto va a amanecer. Cuando más oscuro esté. Y hay otra declaración del Espíritu de Profecía de la sierva del Señor, donde dice, no debemos de temer en el futuro, a menos que hemos olvidado cómo el Señor nos ha ayudado en el pasado. Así es. Muy cierta, muy a la ocasión la cita, ¿verdad? Acordémonos siempre que hasta aquí el Señor nos ha ayudado y hemos salido victoriosos, hemos salido triunfantes. El Señor nunca nos va a dejar, porque grande es su misericordia y su amor es para siempre, claro. Es eterno. Bien, dice la pregunta nuevamente, ¿cómo la historia de Job ilustra la justificación por la fe? Y cómo este tema debe reflejarse en nuestras vidas. La cita se encontraba en Romanos 5, 1 y 5. Y tú, si quieres, busca Tito 3, 3 y 7. Y yo tengo aquí el versículo de 5, 1 al 5, dice de esta manera. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza, la gloria de Dios, de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no se avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Wow, qué lectura tan importante. La pregunta decía que cómo ilustra la historia de Job, la justificación por la fe, cómo es, y cómo ese tema debe reflejarse en nuestras vidas. Yo creo que aquí, si ponemos esta palabra de Romanos, del apóstol Pablo, se la ponemos a Job, pues claramente Job está cumpliendo con todo esto. Job fue justificado por la fe. Justificado por la fe quiere decir que nunca dejó de creer en Dios, siempre tuvo la fe en Dios, y de esa manera manteniendo una fe en el Señor a pesar de los problemas. Y yo creo que de paso, a nosotros, no me equivoco, ¿verdad? Pero ni a tal vez a muchos de nuestros televidentes o aquellos que nos ven este estudio, ha padecido una vida tan difícil como una prueba tan difícil como la que tuvo este patriarca, ¿no? Patriarca Job. Y aún así estas palabras se le adjudican a él, porque él dice que tenía paz con el Señor porque había sido justificado por la fe. Y también dice que por quien tenía la entrada, pero me llama la atención aquí lo que dice, que nosotros debemos gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación va a producir paciencia. ¿Y qué está formando eso? La verdad que cuando nosotros nos gozamos en una tribulación, entonces se va formando un carácter. También, se va formando un carácter, y si tenemos paciencia, y esa prueba produce esperanza. Volvemos a tener, entonces ponemos nuestros ojos en aquella que es nuestra esperanza, y dice que la esperanza no se avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Veamos qué dice Tito 3, 3 y 7. 3 al 3 al 7. Sí, 3 al 7, Tito. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y diversos placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Amén. Qué hermosa Esperanza, esperanza. ¿verdad? Nos Sí. da, el versículo 3 y 4 nos da en perspectiva lo que es la mente carnal, ¿no? O sea, cuando una persona no ha conocido a Cristo, pues muestra todas esas características que citó el apóstol Pablo aquí, ¿no? Que somos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias, somos esclavos de los deleites, de diversos deleites de este mundo. Y por sobre todo dice que nos aborrecemos los unos a los otros porque solamente pensamos egoístas en el yo pero me llama la atención, dice que pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia. Pero, ¿qué obras de justicia podríamos hacer teniendo esas características, verdad? Por eso es que nosotros deberíamos entender que el plan de Dios para salvarnos es muy grande. Deberíamos comprender cómo el Señor nos tuvo tanta paciencia. Era para que el Señor dijera: estos no alcanzan salvación, pero por su gracia, ahora y su misericordia somos convertidos a un hijo de Dios. Y me gusta la última, que una vez que somos justificados por su gracia, dice que venimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y esa debe ser nuestra esperanza, alcanzar la vida eterna. Y todas estas características que leí anteriormente, pues son rasgos de un carácter, todavía rasgos de, por decir, del enemigo. Todo eso lo debemos ir dejando, debemos de ser piedras pulidas, dejarnos pulir por el Divino Maestro y venir a formar parte de su cuerpo, de su pueblo, de su templo, para que el Señor pueda obrar en nuestra vida. Bueno, pues, ¿quieres leer la nota que sigue? Dice: solamente cuando dependamos de la fortaleza y de la justicia de Cristo, podremos soportar las pruebas de Dios. Tendremos que educar la mente y una y otra vez traer a nuestra memoria el hecho de que Cristo tiene su mano sobre nosotros. Con sus propios labios divinos ha dicho: sin mí nada podéis hacer. Así es. Pero a través de Cristo podemos hacer todas las cosas. Amén. Y aquí me recuerda el versículo, ¿verdad? Filipenses 4:13, donde dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Si está pasando una persona por depresión, por enfermedad, hermanos, esa promesa, esa esperanza de que todo lo podemos sobrepasarnos todas esas angustias, esas aflicciones, porque el Señor siempre nos va a fortalecer. Y dice, como el título de la lección, confiando en la bondad de Dios. Claro. Me llamó la atención una partecita que leíste allí, que dice que nosotros tendremos que educar la mente. Tenemos que educar la mente para que en momentos difíciles nosotros no dependamos ni de nosotros, ni de lo que hayamos hecho, ni de la ayuda que pueda venir de otro lado, de cualquier otro lado. Tendremos que educar la mente, dice, no solamente una, sino otra vez, traer a nuestra memoria el hecho de que Cristo tiene su mano sobre nosotros. Y a veces tendemos a olvidar, ¿verdad? Cuando tenemos una dificultad o un problema, tendemos a olvidar que como que estamos luchando solos a veces. Y a veces, con nuestras propias... primero antes de ir al Señor en oración de rodillas, a veces primero buscamos la ayuda humana o la ayuda del cónyuge o la ayuda antes que ir al Señor, ¿verdad? Por eso me llama la atención que tiene mucha razón esta parte, dice, debemos educar nuestra mente, nuestra memoria, dice. Sí, y recordar, a veces no se debe de, por decir, de engrandecer el problema o de hablar tanto lo que sufriste, sino hay que acordar cómo el Señor obró en ese problema, en esa circunstancia, sea cual sea. Eso es lo que no debemos de olvidar. Debemos de recordar todo el tiempo que el Señor estuvo ahí, que el Señor va a estar ahí, y de esa manera
podemos estar más tranquilos, más pacientes. con más paz Nos y po- tranquilidad. Y nos podremos ahorrar no solamente muchos problemas, pero también Mentales también, y no caer en pecado. psicológicos, Y no caer en exactamente, pecado también. porque es una tortura a veces estar con esa angustia. Por eso es Yo- que mucha gente se enferma. Exacto. Yo me pongo a pensar que Física y mentalmente. lo que le pasó a Job no era no era para menos. La verdad que era para que cualquier persona, pues, como dices tú, hubiera lanzado al suicidio. Y además empujado por su propia esposa, imagínate, o sea, Sus amigos, sus amigos. todo. Y bueno, él retenía su dignidad, él sabía que dentro de él no había un pecado que lo acusara, no había, entonces por eso él se aferraba al Señor. Por eso la fe de Job es una fe muy grande que nos ayuda a fortalecernos. Dice la siguiente partecita de la nota que estamos leyendo: no nos corresponde no nos corresponde delimitar el camino en el cual andaremos. Pero si tomamos todo lo que nos sobreviene como siendo de la providencia de Dios, notemos, esto está importante. Pero si tomamos todo lo que, lo que nos sobreviene como siendo que viene de la providencia de Dios, hasta nuestra tribulación obrará ¿qué? Paciencia. Y no necesitaremos hundirnos en el desaliento mientras contemplamos por la fe a Jesús. Señales de los tiempos, Señales de los tiempos, 28 de marzo de 1992. Qué interesante lectura que vimos aquí, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos siempre, en cualquier momento, en cualquier dificultad, pongámoslo de esta manera, que el Señor permite que pasemos por una prueba porque Él quiere hacernos, pulirnos. Él quiere que nosotros no nos quedemos estancados siempre donde estamos, quiere que avancemos. Que crezcamos. Y la fe no se va a purificar si nosotros no pasamos por Si una no hay prueba. prueba, Si no hay porque prueba. estamos muy cómodos, por decir, cuando todo está bien, cuando estamos contentos, cuando tenemos Claro. abundancia, ¿verdad? Así es. Entonces, pero cuando vienen las pruebas, hermanos, dice, ahí está, ahí viene lo bueno, ¿verdad? Entonces, Bien. tenemos que confiar y contemplar al Señor. Quiero leer una nota de Patriarcas y Profetas y Reyes que dice: a todos nos tocan a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento, días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales, días en que las dificultades acosan al alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Ujú. Nos ha pasado, hermanos, a veces, y es pecado Eso es pensar en que prefiere uno morir, y así como transgrediendo la ley de Dios. tal vez, no que tal vez, sino que Job, ¿verdad? Dice, también él deseaba a veces la muerte por todo lo que estaba sufriendo. Cuando Dios habló, le preguntó y quería que Job contestara, y le empezó a mencionar todo su poderío, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros para acabar con nuestra propia existencia? Dice, entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. Si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para sentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas, y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida. Amén. Qué Hermoso. lectura tan hermosa. Bien, hermanos, pues esta ha sido la lección de hoy jueves. Nosotros esperamos que haya sido de bendición para todos ustedes. Nos sentimos muy agradecidos con Dios por darnos este privilegio de poder comentado este estudio de la lección de esta semana. Y bueno, queremos decirles que el Señor les bendiga y estaremos muy pronto una vez más con ustedes con otro estudio de la lección. Muchas gracias. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre nuestro que está en los cielos, queremos agradecerle, Señor, en este día por la oportunidad que nos concedió de poder tener esta lección, Señor. Sin duda alguna podemos aprender y pudimos aprender, Señor, muchas lecciones importantes para nuestra vida espiritual. Gracias por su palabra.
A veces necesitamos tener estos estudios para ir más profundo en aquello que ya hemos visto y leído, pero cuando profundizamos en la vida de estos hijos suyos, héroes de la fe, podemos ver claramente, Señor, lo difícil que eran sus pruebas, pero también una fe tan grande de la cual ellos pudieron aferrarse. Gracias por esta lección que hemos tenido hoy. Esperamos, Señor, que esa palabra que ha salido en este día pueda ser de bendición para muchos de nosotros, para muchos de nuestros oyentes, nuestros televidentes y todos aquellos que nos ven a través de todos los canales de internet. Pedimos una bendición para cada uno de ellos, para sus familias también, Señor, y que podamos gozarnos en su palabra a cada momento. Todo esto se lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.